7 de la mañana, 10 minutos, como decíamos al comienzo del programa, esta mañana, ya por las 6 de la mañana, rendíamos nuestro homenaje al personal de la sanidad, que desde hace más de 2 años afronta realmente condiciones críticas y sobre todo, tal vez sea lo peor del caso, muchas veces no son escuchados por el poder público a pesar de todo el esfuerzo que se llevó adelante. Creo que uno de los principales problemas que afrontó el gobierno de la provincia a poco de asumir lo generó el propio gobierno cuando desconoció la cláusula gatillo al personal de la sanidad. ¿Qué tal, doctora Adriana? Bueno, muy buenos días. Desde ya, gracias por recibirnos y por sobre todo para contarnos cómo está la situación del personal de la sanidad en estos momentos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Dante. Y bueno, que tengas un exitoso nuevo periodo, nuevo año. Gracias. Y tu ciclo de radio, ¿sí? A vos y a todo tu equipo. Es así, nosotros continuamos, los trabajadores de la salud, padeciendo la indiferencia, tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial, inclusive nuevamente en el inicio de paritaria. Claro. Porque en el inicio de paritaria se habla de los docentes por el inicio de clases, sí o no, pero resulta que nosotros que venimos de forma continua, no solamente trabajando, sino contagiándonos en el año que nosotros no tuvimos vacuna y estuvimos al servicio de la comunidad, y eso significó a fines del año 2020 más de 4.000 trabajadores de la salud contagiados y casi, 100 personas trabajadoras de la salud fallecidas. No se ha considerado ni siquiera la inflación de ese año, ni se ve que los trabajadores de la salud debamos ser los primeros en iniciar la paritaria. No hay reconocimiento, se sigue como previo a la pandemia. Claro, desde el punto de vista real, o sea, yendo al salario real, luego vamos a las condiciones laborales que también dejaron mucho que desear, pero desde el punto de vista del salario real, ¿cuánto es la pérdida o el atraso que existe para los salarios del sector de la sanidad si se hubiese aplicado la cláusula gatillo, no? Mira, el atraso es superior al 70%, teniendo en cuenta de que el 40% de inflación que hubo en Tucumán y en la República Argentina durante el año 2020 no fue considerado. Y teniendo en cuenta que... El del 2020, la inflación no se ajustó el salario, directamente se lo pasó por alto. No hubo. Cero. 0 pesos. Allá un 40, por supuesto. ¿Por qué decimos nosotros ese 40? Porque los sueldos actuales que tenemos se le aplicó el año pasado a el sueldo básico del año 2019. O sea, el sueldo que nosotros estamos cobrando hoy se le aplicó el año pasado muy escueto, paupérrimo 30%, que todos los otros gremios firmaron, excepto Citas, porque sabíamos que eso sería convalidar en primer momento el año 2020, que nos dijeron en la cara que no existió, y cuando ya se sabía de que el año 2021 iba a tener por lo menos una inflación del 50%, firmar por un 30% sin la cláusula gatillo era continuar con una pérdida del poder adquisitivo que hace que los sueldos de hoy realmente sean como papel pintado, porque vos tenés billetes en tu mano que no te sirven para comprar lo más mínimo que necesita una familia, que es el alimento. Entonces, desafortunadamente tenés el 40% que no se nos dio en el 2020, ya del año 2021 el sueldo se había aumentado un 30% al básico. O sea, ahí tenemos un 20% adicional frente a la inflación.
Así es. Ya estamos en los digamos, 50. Así es, y eso es tomando la inflación general. Claro. Porque tomando la inflación que han sufrido los alimentos, es que llegamos a esta cifra que yo te digo, de más o menos 70%. Claro, pero a su vez, me gustaría interrumpirte un segundo. Doctora Bueno, hay un detalle. Tampoco la base con la cual empezaron en ese atraso de 70, tampoco es que ganaban maravillas. O sea, los salarios ya venían siendo afectados cuando se aplicaba la cláusula gatillo, porque la cláusula gatillo mismo genera, primero tengo la inflación y después te doy el aumento. Entonces ya eso lleva un atraso. Así es, ya nosotros veníamos lidiando con sueldos paupérrimos, que esta inflación te lo come y que nadie comprende que, por ejemplo, hoy en día nosotros tenemos un personal que es altamente calificado y capacitado. Tenés enfermeros, para darte un ejemplo del nivel que es bisagra, un enfermero de terapia intensiva, de las salas de COVID y de cualquier lugar, en algún CAPS que tienen que lidiar con todo el problema, digamos, médico y social que tiene la comunidad. Un enfermero está con 58.000 pesos. Exacto. ¿Cómo puede ser que una persona que tiene los 12 años de la instrucción de la escolaridad obligatoria, 13, más 3 años de, por lo menos, eso te digo del nivel C, de su capacitación como enfermero profesional de la enfermería? O sea, vos estudiaste 15, 16 años, si contamos también el preescolar, y resulta que al fin del día tenés un sueldo que está casi en la mitad de la canasta básica familiar. Claro, directamente en la línea de pobreza. Totalmente. Y corriendo y peleando a la línea de la indigencia, Dante. Exacto. En realidad, además creo que conviene, ya que hablamos de cuestiones muy particulares, tal vez la gente que nos está escuchando no entienda que el escalafón incluso en el cual se van distribuyendo los salarios, prácticamente la diferencia entre las distintas actividades que se desarrollan en la sanidad es mínima. Es mínima, no debe haber más de un 5 o 7% entre las distintas escalas. Es prácticamente, han achatado la base. O sea, aquel que trabaja en terapia versus el que atiende en piso, o el personal de maestranza, así sucesivamente, o administrativo, las diferencias son muy bajas. Por supuesto, el mensaje siempre es, ¿para qué vas a estudiar? Claro. Porque los que estudiamos... La meritocracia. Los que estudiamos lo hicimos porque esencialmente nuestros padres, nuestra familia, creían en que estudiando, siendo alguien en la vida, ibas a estar mejor que ellos. Y la realidad te golpea y te da cachetazos permanentemente en la cara, y entonces hace que haya una fuga tremenda de colegas, de médicos, que directamente, como un árbol que lo arrancas con la raíz, se están yendo del país. Se están yendo del país. Es nunca, mirá, yo tengo más de 30 años de médico. He visto innumerables periodos en que sí se fue gente. Ahora, no tengo registro en mi memoria de la cantidad de personas de edad media, altamente capacitados, que nuestro país pagó esa capacitación, pero que después los tira al desierto, a la nada, a que sean comidos por los buitres, y entonces no ofreces un futuro. Entonces yo digo, ¿para qué nosotros queremos la universidad para todos? ¿Para qué queremos que todos tengan un título universitario? O sea, el país tendría que tener un objetivo, ¿no es cierto?, cuando va a formar a su recurso humano, que no sea solamente hacer desocupados que son eruditos. Exactamente. Entonces, ya a lo largo de distintas crisis que afrontó el país,
Y bueno, algunas veces nos asombrábamos de subir a un taxi y que nos lleve un ingeniero, un arquitecto. Hoy en día no nos va a sorprender que que nos lleve un médico. O sea, porque... Pero por supuesto, Así es. y todo el equipo de salud. Exacto. Entonces nosotros vamos a seguir, digamos, La sosteniendo, defendiendo a nuestras familias, defendiendo lo que nosotros hicimos, que a veces es incomprendido por la sociedad, una parte, ¿no? La que no hace el sacrificio, la que no estudia, la que no está en riesgo, la que no supo nunca de que teníamos compañeros de que iban a los lugares de trabajo con una crisis de pánico tremenda, Claro. De los que no se enteraron jamás de lo que significa que estemos absolutamente exhaustos, agobiados psicológicamente. Para colmo, vemos nosotros cómo se llevan a cabo políticas que van directamente en contra de la clase trabajadora. Acá trabajar es prácticamente una condena, estamos Claro. ya casi Sí. asimilados a Sí, un plan social. Yo le diría que estamos frente a una situación de trabajo forzado, ¿no? O Y forzoso. tenemos que sentirnos Las condenas culpables, aquellas... tenemos que sentirnos culpables por haber hecho el sacrificio de dejar nuestros años de juventud por estudiar, porque mientras otros hacían otras cosas, bailaban, salían, muchos de nosotros no lo hicimos Claro. para, digamos, tener esto. Acceso. Y entonces, en esta sociedad tan violenta que se genera con esta desigualdad, donde vos tenés una clase política que nos dice a nosotros que muchas gracias, que el sacrificio, pero después te da una palmada en la espalda, pero el dinero se lo llevan ellos. El sacrificio lo hacemos nosotros. Las necesidades lo tenemos nosotros. Tucumán Tucumán es un gran Tucumán es un gran productor de gobernantes millonarios y de clases, cada vez el crecimiento de la pobreza y de indigencia acompaña a eso, ¿no? Hay una relación directa. ¿Qué quiere que le diga? Es mi opinión. Sí, Así lamentablemente la carrera de delegado comunal, sí. de cualquier otro, de funcionarios del Estado absolutamente anónimos, secretarios, subsecretarios y subsecretarios de no sé qué, no hablemos de los que por lo menos han puesto su nombre en un voto y han salido electos por el voto, hablemos de la inmensa mayoría que son los anónimos muy bien rentados, que digamos nosotros mismos desconocemos, y bueno, entonces todo esto te genera una impotencia. A nosotros nos genera el hecho de decir nosotros no estamos equivocados, vamos a luchar por lo que creemos que es lo correcto, porque seguimos manteniendo principios de que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, y nosotros creemos que nuestra situación específica, la de los trabajadores de la salud, no es vergonzosa, es realmente, no tiene nombre. Y también le digo a los compañeros de trabajo que hay que salir de la queja. Acá quejarse de cómo nos tratan, de cuánto es el sueldo, qué es lo que van a pedir, qué es lo que van a hacer, no. Acá hay que decir, ¿qué estoy yo dispuesto a hacer para salvar a mi familia de la debacle total? Porque este año, de nuevo, se sostiene esta inflación de más del 50%, que siempre hemos tenido inflación, pero con estos niveles y esta continuidad de la inflación jamás, donde no hay ninguna relación entre lo que vos ganás a fin de mes y lo que podés comprar con ese dinero, entonces te ocasiona una frustración muy grande. Bueno, hay que salir de esa queja y decir qué estamos dispuestos a hacer cada uno para hacerle entender a quienes nosotros decimos que tienen nuestro dinero, porque sostenemos que dinero hay y que le toca a los trabajadores y a los trabajadores de la salud. Esa es la pregunta. No Sí, que va una a ser provincia que no. Una provincia Cada que te uno gasta en un asado 20 millones de pesos como si nada. Me imagino hoy lo traen al embajador
argentino en Estados Unidos, no a la embajadora estadounidense. Y bueno, seguramente la recepción que le van a hacer será a cuerpo de rey. ¿Qué quiere que le diga? Es algo que me tiene bastante molestito desde esta mañana. Pero yendo al plan de lucha, ¿ustedes tienen previsto realizar asambleas para definir un plan de lucha? Sí, nosotros mañana mismo tenemos ya reunión con los delegados para trazar toda la estrategia. Sabemos perfectamente que nuestros compañeros, la prioridad es el salario, la prioridad es la plata, porque plata es lo que no tenemos. Cada vez trabajamos más horas y ganamos menos dinero, y es a lo que nosotros estamos dispuestos, ¿no es cierto?, a luchar. Nuestro espacio se caracteriza por eso. Por sencillamente luchar por lo que los trabajadores quieren. Nosotros no somos un gremio paraestatal, pagamos muy caro nuestra autonomía, nuestra independencia a este gobierno y a cualquier otro gobierno, y lo que queremos son sueldos que lleguen por lo menos a pasar la línea de la pobreza. Mira cuál es el objetivo, la meta. Sí. O sea que todo el estamento de la salud, no solamente porque lo merecemos, sino porque vamos a luchar por lo que creemos que nos corresponde, tenemos que tener ese sueldo. Así que nosotros mañana ya nos reunimos, ¿no es cierto?, para a lo largo de toda la provincia dar a conocer los lineamientos nuestros, que es fundamentalmente la prioridad acá es el dinero. Dinero en cuanto a lo que es la responsabilidad sanitaria, dinero en cuanto a nuestro riesgo sanitario, dinero en cuanto a mejorar la asignación universal por hijo, que es el antiguo salario familiar, que prácticamente es simbólico. La ayuda escolar prácticamente ha desaparecido, no te sirve ni para 2 lapiceras. Entonces, todos los ítems que signifiquen acercar dinero y dinero en blanco, nosotros, ¿por qué tenemos que soportar que sea el Estado el que nos haga las propuestas deshonestas de el aumento en negro, que significa la evasión de impuestos? Resulta que el Estado, que a vos te pone un puñal en el pecho para que pagues impuestos, es el primero que evade. Que te ofrece evadir. Así es. Achatar Doctora, la pirámide. doctora, hacer de cuenta que acá, hacer de cuenta que acá todos somos iguales. Y no estamos en Cuba, Dante. No, para nada. Acá no estamos en Ni Cuba, Venezuela, donde un taxista y un ingeniero cobran los 24 cubos. Acá cada uno hizo de su vida, fue artífice de su vida para vivir un poco mejor, y tenemos funciones y responsabilidades absolutamente diferentes y una carga horaria mayor que el resto de los trabajadores estatales. Yo le interrumpo ahí 2 segunditos. Hay una carga mayor tremenda. ¿Por qué? Porque así como comentabas que el sueldo de una enfermera es de 52.000 pesos, 56.000, por ahí, pongámosle algunos elementos, pero en realidad la enfermera hace 2 trabajos, sale de uno y va al otro. O sea... Claro, y no hace más porque no le alcanza. Claro, no le alcanza el día. En algún momento, porque si el día tuviera más de 24 seguiría horas, trabajando. trabajaríamos más. Ya lo creo. Y eso es, y lo mismo ocurre con el médico. Sale de guardia, sale de una, ingresa en la otra. Y ese sí, Con muchas todo. veces hacen guardia de 24 más 12. O sea, personas que quedan reventadas. Estamos reventando porque justamente... por otro lado, sí hay un gran faltante de recursos humanos a raíz de toda la gente que, digamos, que se fue del país, que se está yendo del país o que está cambiando de actividad, y o encima que también por un año de falta de actividad lectiva no hubo egresados, ni de médicos ni de enfermería. El Estado es culpable de todas, las decisiones fueron todas, a mi modo de ver, muy erráticas y tremendamente con efectos negativos en la vida de nuestra sociedad. Sí, la verdad que pudieron hacerlo mucho mejor. Seguro. Pero no lo hicieron. Bueno, ahí no está lo premiada hicieron. la doctora Rosana Chala disfrutando de una beca por 4 años en Buenos Aires. ¿Qué quiere que le diga? A la cual Mira, muchas ¿sabes veces... lo que yo te puedo decir, Dante? Sí. Los que a nosotros nos levantaron el dedo acusador de que nosotros hacemos política, porque reclamamos que nuestros compañeros tienen que tener lo suficiente para comer,
son los que están viviendo de la política hace más de 20 años. Sí, sí. Son los que se decían, hasta casi frunciendo la nariz y con asco, no, yo soy técnica, yo hago esto, y después hicieron un montón de concesiones que iban absolutamente en contra, en este caso del sector de la salud, como ser dar aumentos parciales a sectores de los trabajadores de la salud y no considerar al todo, cosa que jamás se hizo, para satisfacer las necesidades políticas de quienes, como no tienen otro argumento que no sea la plata, la compra y demás. Entonces, lo que nos acusaron a nosotros, mira, tanto el doctor Pablo Yedlin, que fue ministro de Salud, como la doctora Rosana Chala, nos señalaron siempre con el dedo. Nos hicieron campañas de todas partes diciendo que nosotros hacíamos esto, aquello por un interés político partidario. Y resulta que los que figuran en las boletas políticas partidarias son ellos, y nosotros, en este caso con el doctor Julián Nasif, que te digo que es actualmente nuestro secretario general, porque hicimos elecciones en el gremio, yo soy ahora la secretaria adjunta del gremio, seguimos siendo los jefes de servicio de salas COVID de internación de nuestros respectivos hospitales y no hemos dejado nuestros puestos de trabajo. Una gran diferencia con el resto de las actividades gremiales, que a los 2 segundos de tener una protección gremial no trabajan nunca más en su vida. Y luego son los futuros Moyano, ¿qué quiere que le diga? Siempre resalté la tarea de citas donde ningún personal que trabaja, o digamos que desarrolla actividad gremial en cita, deja su puesto de trabajo. Están trabajando, o sea, conocen el día a día. Para mí eso fue siempre muy ejemplar y realmente distintivo de la lucha que lleva adelante Cita. No puedo decir lo mismo de ATSA. ¿Qué quiere que le diga? Respeto mucho a algunos dirigentes, pero también me doy cuenta, y uno se da cuenta, cómo se ha utilizado la protección gremial en beneficio propio. Sí, la ley existe, que habilita, que te digo que la tarea gremial es inmensa, Dante. Claro, pero nosotros continuaron trabajando. Nosotros con Julián, con el doctor Nasif, tenemos esta decisión porque amamos nuestra tarea de médicos. La verdad es que estamos dejando la salud, digamos, en el medio, porque la tarea es inmensa, pero inmensa. Cuando vos querés hacer las cosas como corresponde, y nosotros que tenemos un gremio que crece a pesar de los azotes que nos dan, a pesar de los descuentos ilegales que no correspondieron, que hicieron, y que tenemos un reclamo en la justicia, las causas penales que les armaron, las causas penales, a pesar de que la justicia se ha ido pasando como un hierro caliente por más de 6 juzgados, está en la corte, y nuestro amparo gremial, que ya va a cumplir un año, un amparo gremial de abril, no tiene resolución, que es la muestra más palpable de que en Tucumán no hay división de poderes y que nadie se atreve a hacer nada en contra del poder político, del poder ejecutivo, que es el que maneja la plata, porque es el que maneja el dinero. Entonces, vos imagínate que a pesar de todo eso, nosotros seguimos sumando compañeros de trabajo, a pesar de que cuando ingresa una persona, automáticamente lo afilian a gremios donde jamás dieron su consentimiento y los tienen rehenes. A pesar de eso, la gente sí nos busca, sí se atreve, porque hay que tener coraje para tener en la boleta de sueldo el descuento de citas. Y bueno, nosotros queremos justamente lidiar con las personas y representar a las personas que confían en sus propias capacidades de lucha y no en gente que se somete milenariamente y que es responsable de la situación en la que estamos.
Así es, doctora Adriana Bueno, que está en la conducción de citas, le agradezco mucho y me quedaron muchas preguntas pendientes, pero no le queremos quitar más tiempo, sabemos que está justamente en estos momentos en funciones, está trabajando desde muy temprana hora, anoche lo hizo hasta muy tarde, tuve oportunidad de dialogar con ustedes, y así es, nunca dejaron el puesto de trabajo y tampoco el puesto de lucha, le agradezco y seguramente tengo una pregunta, y me gustaría que continuemos mañana, y quiero saber la situación ya desde el punto de vista profesional que usted desarrolla allá en el Hospital de Concepción. ¿Cuál es el estado de salud y el efecto que tiene la droga allá en el sur de la provincia? Que sabemos que los efectos son tremendos, pero parece que tienen poca prensa. La dejamos pendiente para mañana. Gracias, doctora Adriana Bueno. Con mucho gusto. Muchas gracias. Mañana y muchas gracias. Muchas gracias.